«Esta porquería no pertenece a este lugar, igual que tú», gritó el gerente, dándole una patada al tupper que se deslizó por el suelo del comedor. La tortilla de patatas de Carmen se desparramó junto a sus pies, manchando las baldosas blancas y brillantes. Pero él no se imaginaba quién estaba a punto de entrar por esa puerta. Carmen, a sus 65 años, conocía cada rincón de aquel imponente edificio de cristal y acero en el corazón financiero de Madrid. Llevaba 2 años trabajando allí como limpiadora. Sus manos, marcadas por una vida de esfuerzo, manejaban la mopa y el plumero con una dignidad silenciosa que pasaba desapercibida para la mayoría de los empleados de traje y corbata que pasaban a su lado sin verla. Era una mujer de rutinas sencillas. Se levantaba antes de que el sol iluminara el barrio de Usera, preparaba un café cargado y con especial esmero su almuerzo. No era un simple trámite, era un ritual. Cocinar era su forma de cuidarse, un pequeño lujo en una vida modesta. Aquel día, la tortilla de patatas olía a hogar, a la receta de su madre, un pequeño tesoro dentro de un recipiente de plástico gastado. El edificio, en cambio, era un mundo diferente, un universo de ambición, de susurros en los pasillos y de miradas que medían el valor de las personas por la marca de su reloj. Y en la cima de esa pequeña pirámide de poder se encontraba el señor Ricardo Garrido. Era el gerente de planta, un hombre de 40 y pocos años que vestía su autoridad con la misma rigidez que sus trajes caros. El señor Garrido tenía una obsesión con la imagen, con la perfección. Consideraba que cualquier cosa fuera de lugar era una afrenta personal. Y para él, Carmen, con su uniforme humilde y su presencia callada, a menudo estaba fuera de lugar. Ya le había lanzado varias miradas de desdén. Le molestaba el olor a productos de limpieza, le molestaba verla descansar 5 minutos en un pasillo, le molestaba su sola existencia, porque le recordaba una realidad que él prefería ignorar. Había un joven, Leo, del equipo de mantenimiento, que era la excepción en ese mar de indiferencia. Un chico de unos 25 años, siempre con una sonrisa y unos auriculares colgados del cuello. A menudo se cruzaba con Carmen en los pasillos de servicio y compartía con ella un «Buenos días, Carmen, ¿qué tal todo?». A veces le contaba un chiste malo o le hablaba del último partido de fútbol. Esos pequeños gestos eran un oasis para Carmen en la frialdad de su jornada laboral. Ese día, la sala de descanso de los empleados de limpieza estaba en obras. Un pequeño cartel indicaba que debían usar el comedor general, pero en un horario restringido. Carmen esperó pacientemente hasta la 1:30, cuando el bullicio de los ejecutivos ya se había apagado. El comedor estaba casi vacío, salvo por un par de personas tecleando en sus portátiles en una esquina. Con cuidado se sentó en la mesa más apartada, junto a la ventana que daba a un patio interior. Abrió su tupper y el aroma familiar de la tortilla la reconfortó. Estaba a punto de dar el primer bocado cuando la voz del señor Garrido resonó como un trueno en el silencio del comedor. «¿Se puede saber qué hace usted aquí?», preguntó, plantándose frente a su mesa con los brazos en jarras. Su rostro mostraba una mueca de asco. Carmen se sobresaltó, con el tenedor a medio camino. «Señor Garrido, la sala de descanso está cerrada. Nos dijeron que podíamos». «¿Podían qué? ¿Contaminar este espacio con sus olores?», la interrumpió, su voz subiendo de volumen. Las 2 personas que quedaban en el comedor levantaron la vista de sus portátiles, incómodas, pero ninguna dijo nada. El miedo a la autoridad era más fuerte que la decencia. «Es solo mi almuerzo, señor», susurró Carmen, sintiendo cómo sus mejillas se encendían de vergüenza. Encogió los hombros, deseando volverse invisible. «Esto es un comedor para profesionales, para gente importante, no un merendero de barrio», sentenció Garrido. Y entonces, en un arrebato de crueldad, alargó la mano, agarró el tupper de la mesa y lo arrojó al suelo. El plástico rebotó con un ruido sordo y la tapa se abrió. Fue entonces cuando le dio la patada, esparciendo el trabajo y el cariño de Carmen por el suelo impecable.
Las lágrimas brotaron en los ojos de Carmen. No eran solo por la comida, sino por la humillación. Era un dolor profundo, una herida en su dignidad que quemaba más que cualquier insulto. Se quedó paralizada, mirando el desastre a sus pies, mientras el señor Garrido la fulminaba con la mirada. «Limpie esto ahora mismo, y que no la vuelva a ver comer donde no le corresponde», ordenó antes de darse la vuelta y marcharse con aire de triunfo, como si acabara de ganar una batalla importante. Carmen se quedó sola en medio del silencio. Las otras dos personas recogieron sus cosas y se fueron rápidamente, sin cruzar una mirada con ella. El sentimiento de abandono fue casi tan doloroso como la humillación. Se agachó con manos temblorosas para recoger los trozos de su almuerzo destrozado. Fue en ese momento cuando apareció Leo. Vio la escena desde la puerta, Carmen de rodillas y la comida por el suelo. «Carmen, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien?», corrió hacia ella, su rostro joven lleno de preocupación genuina. Leo la ayudó a levantarse y, sin hacer preguntas, tomó un paño y empezó a limpiar el suelo. «No te preocupes por esto, yo me encargo», dijo con una suavidad que contrastaba con la brutalidad de lo que acababa de ocurrir. Se sentaron en un banco del pasillo de servicio. Carmen no podía parar de llorar en silencio. Leo sacó su propio bocadillo de la mochila, lo partió en dos y le ofreció la mitad. «No es tortilla, pero es de jamón del bueno», intentó bromear para animarla. Carmen aceptó el trozo de pan con un movimiento de cabeza, demasiado abrumada para hablar. La bondad de aquel chico era un pequeño bálsamo en su herida. Leo le dijo que iba a quejarse a Recursos Humanos, que lo que Garrido había hecho no podía quedar así. Era una pequeña llama de esperanza. Pero la esperanza se apagó rápido. Al día siguiente, Leo la buscó con la cara larga. «Lo siento, Carmen, fui a hablar con ellos. Me dijeron que tomarían nota, pero la mujer que me atendió parecía más molesta conmigo por hacerle perder el tiempo que con Garrido». La burocracia corporativa había protegido al agresor. La injusticia era total. El señor Garrido, por su parte, se paseaba por la oficina con el pecho inflado. Se sentía poderoso. Incluso lo escucharon contarle a un colega, entre risas, que a veces hay que poner a la gente en su sitio para que recuerden la jerarquía. Para él, Carmen no era una persona, era un problema de orden que había solucionado. Los días siguientes fueron un infierno para Carmen. Sentía el peso de las miradas de todos, algunas de pena, otras de morbo. Cada vez que se cruzaba con Garrido, él le dedicaba una sonrisa burlona. Ella hacía su trabajo con la cabeza gacha, sintiéndose más pequeña e invisible que nunca. Pensó en dejar el trabajo, en rendirse, pero necesitaba el dinero, por poco que fuera. Una semana después del incidente, una mañana de martes, el ambiente en la oficina estaba extrañamente eléctrico. Un rumor corría por los pasillos, una visita importante, alguien de la central o quizás un inversor millonario. Nadie sabía exactamente quién era, pero la orden era clara, todo debía estar impecable. El señor Garrido estaba en su elemento, ladrando órdenes, ajustándose la corbata cada 2 minutos y repasando que cada escritorio estuviera perfectamente alineado. La tensión era palpable. Carmen se dedicaba a limpiar los cristales de la entrada principal, intentando pasar lo más desapercibida posible. Entonces, un coche negro, elegante y sin logotipo, se detuvo frente al edificio. De él bajó un hombre de unos 70 años, alto y con el pelo completamente blanco peinado hacia atrás. Vestía un abrigo de cachemira de un color camel que gritaba lujo silencioso. No parecía un ejecutivo agresivo, sino alguien con una calma y una autoridad que no necesitaban ser anunciadas. El señor Garrido corrió a recibirlo, extendiendo la mano con su sonrisa más servil. «Bienvenido a nuestras oficinas, señor. Es un honor tenerle aquí». El anciano lo estrechó la mano con firmeza, pero su mirada era fría, analítica.
Buenos días, quiero hacer una inspección general y quiero que reúna a todo el personal. A todo, dijo enfatizando la última palabra, desde los directivos hasta el último empleado de mantenimiento y limpieza. Garrido se quedó desconcertado por un segundo, pero se recuperó rápidamente. Por supuesto, inmediatamente, será un placer mostrarle nuestras magníficas instalaciones. El hombre comenzó a caminar por la oficina, observando todo con una atención minuciosa. No miraba los informes en las pantallas, sino las caras de la gente, la forma en que interactuaban. Su mirada se detuvo en Carmen, que seguía limpiando un cristal dándole la espalda. Luego, sus ojos se posaron en Garrido, que lo seguía como un perrito faldero, y su expresión se endureció por un instante. 20 minutos después, todos los empleados estaban reunidos en el gran atrio central. Había un centenar de personas, directivos, administrativos, comerciales y en la parte de atrás, casi escondidos, el personal de limpieza y mantenimiento. Carmen estaba entre ellos, con el corazón latiéndole con fuerza. No entendía qué estaba pasando. El señor Garrido se subió a un pequeño estrado improvisado. «Compañeros, hoy tenemos el inmenso privilegio de recibir la visita de...» Se interrumpió, dándose cuenta de que ni siquiera sabía el nombre del visitante. Se giró hacia él, dubitativo. El anciano subió al estrado con paso tranquilo, tomó el micrófono. El silencio en la sala era absoluto. «Buenos días a todos. Mi nombre es Alejandro Vega», comenzó. Un murmullo recorrió la multitud. El nombre era legendario. Don Alejandro Vega era el fundador y dueño de todo el grupo empresarial, el propietario no solo de ese edificio, sino de docenas de ellos por toda España. Una figura casi mítica que nadie había visto en persona en años. La cara de Ricardo Garrido perdió todo el color. Pasó del rojo de la arrogancia al blanco pálido del pánico en un segundo. Sus ojos se movían nerviosos, tratando de entender qué estaba ocurriendo. Don Alejandro recorrió la sala con la mirada hasta encontrar a Carmen, que se había encogido aún más entre sus compañeros. «Señora Carmen García, ¿podría acercarse, por favor?», pidió, con una voz que, a pesar de ser suave, no admitía réplica. Todos los ojos se volvieron hacia ella. El mar de gente se abrió para dejarla pasar. Temblaba de pies a cabeza mientras caminaba hacia el estrado, sintiendo el peso de 100 miradas sobre ella. Leo, desde el fondo, la miraba con una mezcla de sorpresa y aliento. Cuando llegó junto a él, don Alejandro le puso una mano tranquilizadora en el hombro. «Carmen, por favor, cuéntale a todos lo que ocurrió en el comedor la semana pasada. Con tus propias palabras, no tengas miedo». Con la voz quebrada al principio, pero ganando fuerza poco a poco, Carmen relató la humillación. Contó cómo el señor Garrido la había insultado, cómo había tirado su comida al suelo y la había obligado a limpiarla delante de todos. No añadió ni una pizca de drama, solo la verdad, desnuda y dolorosa. Cuando terminó, un silencio sepulcral llenó el atrio. Don Alejandro dejó que el peso de sus palabras se asentara. Luego se giró lentamente hacia un Ricardo Garrido que parecía a punto de desmayarse. «Señor Garrido», dijo don Alejandro, y su voz ahora era dura como el acero. «Usted presume de dirigir un equipo de profesionales, pero ha demostrado no tener la cualidad más básica no ya de un profesional, sino de un ser humano, la empatía». «Señor Vega, fue un malentendido, yo no», balbuceó Garrido. Don Alejandro levantó una mano para silenciarlo. «No hay malentendidos cuando se trata de la dignidad. Usted no humilló a una empleada. Usted humilló a una mujer trabajadora, a una persona mayor. Y resulta, señor Garrido, que usted humilló a mi hermana». La onda de choque de esa revelación fue atronadora. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La limpiadora invisible, la mujer a la que nadie miraba, era la hermana del dueño del imperio. Garrido abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su mundo acababa de derrumbarse. «Mi hermana enviudó hace 3 años», continuó don Alejandro, ahora dirigiéndose a todos. «Y a pesar de que no le falta nada, su orgullo y su fuerza la llevaron a pedirme un trabajo. Quería sentirse útil, tener una rutina, ganar su propio dinero.
Me pidió, me exigió que nadie supiera quién era. Y yo respeté su deseo. Quería ver si en mi propia empresa aún existía la decencia. Usted, señor Garrido, me ha dado la respuesta. Se volvió de nuevo hacia el gerente. Está despedido, de forma inmediata. El equipo de seguridad lo acompañará a recoger sus cosas personales y luego a la salida. No vuelva a poner un pie en ninguna de mis propiedades. 2 guardias de seguridad se acercaron a un Garrido completamente derrotado y lo flanquearon. Lo escoltaron fuera del atrio ante la mirada atónita de todos. La humillación que él había infligido le fue devuelta, multiplicada por 100. Una vez que Garrido desapareció, don Alejandro volvió a tomar la palabra. Que esto sirva de lección. El valor de una persona no se mide por el cargo que ocupa, sino por el respeto con el que trata a los demás. Su mirada se posó en el grupo de mantenimiento. Leo, ¿verdad? Leo, sorprendido, asintió con la cabeza. Sí, señor. Mi hermana me ha hablado de usted, de su amabilidad. Personas con su integridad son las que quiero liderando mis equipos. A partir de mañana, usted es el nuevo supervisor de planta. Ya hablaremos de su sueldo. Leo se quedó sin palabras, con los ojos abiertos como platos. Don Alejandro se acercó a su hermana y la abrazó. No tienes que volver a trabajar ni un día más si no quieres, Carmen. Carmen, con lágrimas de alivio en los ojos, negó con la cabeza. Quiero seguir, Alejandro, pero quiero que la gente me vea. Desde aquel día, todo cambió. Carmen siguió con su trabajo, pero ya no era invisible. La saludaban por su nombre, le preguntaban cómo estaba, le sonreían. Se convirtió en el recordatorio viviente de que la dignidad se encuentra en todos los rincones. Y a veces la persona más humilde es la que posee la mayor fortaleza. La lección que nos queda de esto es muy clara. Nunca juzgues a nadie por su apariencia o su trabajo. El verdadero valor de una persona reside en su carácter y en cómo trata a los demás, especialmente a aquellos que cree que no pueden hacer nada por él. Porque la vida tiene una forma muy curiosa de darle la vuelta a las cosas. Si esta historia te ha conmovido, deja un like para mostrar tu apoyo a Carmen. Cuéntanos en los comentarios si alguna vez has presenciado una injusticia parecida. Y no olvides suscribirte para más historias que tocan el alma. ¡Hasta la próxima!